Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Aquí estamos otra vez por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que como decía una vez nuestra hermana Yolima en uno de sus devocionales, hoy estoy estrenando las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Amanecemos estrenando. Sí. No tenemos que olvidarnos de las grandezas de nuestro Dios todos los días con nuestras vidas, con nosotros. No tenemos que olvidarnos de todo lo que Dios nos da cada día, cada mañana, y estar agradecidos. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque estamos aquí por la gracia, por la misericordia, porque a Dios le agradó tenernos todavía con vida, ¿cierto? ¿Cuántos años ya? Y el Señor nos ha mantenido con vida, con salud. Estábamos pidiendo por la salud del hermano Ernesto, sí, que el Señor le conceda esa salud, hasta que a Él le agrade venir por Él, pero que Él nos dé buena salud. Bueno, gracias a Él por su don inefable. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 135, versículo 6, y en Proverbios 21:1. Y vamos a estar hablando, vamos a tomar como base estos dos versículos de la palabra de Dios para hablar de un tema cuya palabra, con la cual denominamos ese tema, no se encuentra en la palabra de Dios. Alguien de pronto puede decir, oiga, ¿y entonces por qué vamos a hablar de lo que no está en la palabra de Dios? Bueno, yo les quiero recordar que la palabra Trinidad tampoco está en la palabra de Dios, pero es una de esas doctrinas que alumbran, que resplandecen y que no podemos negar en la Biblia. Así que, hermanos, vamos a leer en el Salmo 135, versículo 6, y vamos a leer con todo el corazón estas palabras que están aquí. La exposición de tus palabras alumbra, ¿no? Y hace entender a los simples. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Pregunto, ¿nosotros podemos hacer todo lo que quisiéramos? Dios sí. Dios no fracasa nunca. Él tiene un plan. Él es el arquitecto supremo y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Incluye la historia, los sucesos, el mal, el diablo, todo está incluido en ese glorioso plan. Y lo está llevando a cabo. Benditos, dichosos aquellos que se metan, que se cobijen bajo el amparo del Altísimo. Benditos esos, bienaventurados, dichosos esos. Bien, todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Aleluya, ese es nuestro Dios. Bien, vamos a complementar esta lectura y estos son textos bases simplemente porque en realidad vamos a ir ahorita a Esther. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere, lo inclina. Dios no necesita forzar a nadie.
Dios no necesita, vea, Dios le dio la libertad al hombre, maravilloso don de la libertad. Podemos elegir la comida que más nos guste, podemos elegir el carro que más nos guste, sí, eso no tiene nada de malo. La casa que más nos guste, sí, eso también, la ropa que más nos gusta, eso no tiene nada de malo. Si lo hacemos para la gloria de Dios, está bien. Solo que nunca dejemos de amar al Señor en primer lugar y sobre todas las cosas. Si convertimos esas cosas, desplazando a Dios, como las ponemos en un lugar antes que a Dios, entonces eso es idolatría. Pero si honramos y glorificamos a Dios siempre en primer lugar, no tiene de malo esas cosas. Dios nos dio la libertad y podemos elegir. Pero, hermanos, es un peligroso don de la libertad. ¿Por qué? Porque la lección que Dios dio desde la eternidad, cuando ese ángel que creó con mucha sabiduría, con muchas riquezas, con muchos poderes, muchos dominios, y después se le reveló, queriendo ser igual a Dios, la lección que Dios quiere darnos es que no hay ninguna criatura que sea libre, que se mantenga sin caída por mucho tiempo, a menos que Dios no la deje caer. Y eso fue lo que pasó con los ángeles que no cayeron, o si no, todos habrían caído. Pero Dios guardó a los que no cayeron. Esa es la lección. Escúchenme bien, la repito. No hay ninguna criatura libre. A nosotros Dios nos dio libertad. El peligroso don de la libertad. Porque con ese don de la libertad podemos elegir. Pero muchas veces, y después de la caída, cuando se nos presenta el bien y el mal, resultamos eligiendo siempre el mal, nunca el bien. Es por eso nuestra libertad es peligrosa. Y Dios dice que esa libertad quedó atada, corrompida por el pecado. Y es por eso que los hombres que andan según a ellos les parece, están errados, están cometiendo un suicidio, porque están confiando en lo que a ellos les parece y no en lo que el Creador dice, que es la verdad y la vida. Ellos están confiando en lo que sienten, en lo que les parece. Y ese es un error que conduce a la muerte, pero a la muerte eterna. Y están errando. La libertad que Dios nos dio es peligrosa. Hermanos, tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos que reconocer eso. Pero aún esa libertad que Dios nos dio, Dios no la manipula. ¿Comprenden eso? Sin embargo, Dios gobierna los asuntos de tal forma que hasta nuestra libertad está incluida dentro de su gobierno perfecto. Incluso la voluntad de aquellos que se llaman soberanos. Los reyes de la tierra eran considerados soberanos. Pero ¿qué leemos aquí en Proverbios capítulo 21, versículo 1? Que como los repartimientos de las aguas, entiéndase aquí, una especie de canales de las aguas. ¿Han visto los canales que hacen para regar el arroz, por ejemplo? O las tuberías que colocan para regar el jardín, el arroz, los cultivos, los sembrados. Así, ese es el mensaje que quiere dar los Proverbios. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Lo inclina a lo que él quiera y no está violando su voluntad, su libertad. ¿Me comprenden? A mí me acusan de que yo predico una doctrina que quebranta la libertad. Y aquí se los estoy diciendo claramente. No, yo no predico una doctrina que quebranta, que programa la libertad del hombre. No, el hombre es libre, no está programado por Dios, pero Dios es absolutamente soberano. Y el hombre no es soberano. Dios sí, aleluya, alabado sea su nombre. Nuestro Dios es soberano y hace lo que quiera, cuando quiere,
en la tierra, en los cielos, en el mar, en los hombres, en todas partes. Hace lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, solo que siempre lo hace sabiamente. Nunca comete arbitrariedad. Lo hace justa y santamente. Esa es la soberanía de Dios. Bien, entonces aquí leemos que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Tremendo, ¿no? Dios lo inclina a lo que Dios quiera, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos. Bien, y eso es lo que vamos a ver en el libro de Esther. Ahora sí vamos al libro de Esther, y quiero que pensemos en el mensaje de este gran libro. Bien, curiosamente, este libro de Esther no contiene en ninguna parte el nombre Dios. Qué extraño, ¿no? Siendo un libro de Dios, un libro acerca de Dios, un libro inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que no se mencione a Dios en ninguna parte? ¿Ven? Qué curioso, ¿no? Dios nos quiere dar enseñanzas de una clase y de otra, de una manera y de otra. Bien, sin embargo, es innegable que este libro hable de un tema que es al que me quiero referir, la providencia de Dios. Ahora, la palabra providencia, como les decía al principio, tampoco está en la Biblia. Es una de esas palabras que tampoco se encuentran en la Biblia, igual que la palabra Trinidad. Sin embargo, estas son palabras que expresan o dan a entender doctrinas que no las podemos negar. El caso de la Trinidad, por ejemplo, permítanme un momentico quedarme ahí. Es innegable que muchas veces se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el puro principio en el Génesis leemos que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Lo han leído? Hagamos. ¿Con quién hablaba Dios? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si se fijan bien, en el primer momento está la Trinidad también. En el primer versículo. Bien, tenemos muchas formas como Dios lo enseña en su palabra. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, uno de mis textos preferidos, dice, ¿quién recuerda cómo dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Ven? Miren, en el principio era el Verbo, o sea, ¿el Verbo quién era? Cristo. Versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, queda claro que ese Verbo del que está hablando Juan es Cristo, que se hizo carne, se hizo hombre. Bien, en el principio, remóntese al principio, cuando no existía nada. ¿Quién existía? Dios. Y ahí estaba el Verbo. Y el Verbo estaba o era con Dios. O sea, era alguien diferente a Dios. A ver, yo puedo estar con ustedes y entonces ya somos dos personas. Yo puedo estar con el hermano Francisco y entonces somos dos personas. El Verbo estaba con Dios. Tercera, y el Verbo era Dios. Aleluya. Ahora, eso es un misterio. No tratemos de explicarlo con lógica humana, porque hay cosas en Dios que no podemos explicar con lógica humana. Y esta es una de esas verdades gloriosas, misterios en Dios. Es apenas normal los misterios en Dios, porque recuerden que yo soy criatura. Usted fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y eso hace que usted y yo seamos personas muy, pero muy grandes. ¿Por qué? Porque somos imagen de Dios.
Somos una imagen de Dios, somos muy grandes, pero nunca olvidemos que somos criaturas. ¿Y cuál es la diferencia entre el creador y la criatura? Por ejemplo, entre el reloj y el que hizo el reloj, ¿cuál es la diferencia? Hay una inmensa diferencia, ¿verdad? Pero entre nosotros, que somos criaturas, por más grande que seamos, un ejemplo que me parece muy bonito de esa grandeza es el universo. El universo es una cosa grande y sin embargo es pequeñísimo ante Dios. El hombre no le conoce límites al universo. No, el hombre no le conoce límites. Pero han calculado, han hecho cálculos de cuántos soles deben existir en cada galaxia y cuántas galaxias deben haber en el universo. Y entonces han calculado que en nuestra galaxia deben haber alrededor de 100,000 millones de soles o estrellas, entre las cuales nuestro Sol no es ni siquiera el más grande, es un término medio. Hay unos más pequeños, pero hay otras inmensamente más grandes. Y eso es solo la galaxia nuestra, que se llama la Vía Láctea. Ahora, como nuestra galaxia, pueden haber 100,000 millones de galaxias. ¿Dónde termina eso? Si viajáramos a la velocidad de la luz, que viaja a 300,000 kilómetros por segundo, no por hora. Un avión comercial viaja a 1,000 kilómetros, 900 kilómetros más o menos por hora. Pero estos son 300,000 kilómetros, no por hora, por segundo. Si viajáramos a la velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, como la luz, entonces tardaríamos millones de años para llegar a una estrella de otra galaxia. Este universo es grandecito, hermanos. ¿No les parece? Pero ese universo es como una gota de agua en la mano de Dios. Ese universo tiene límites. ¿Cuál es la diferencia entre el creador y la criatura? ¿Nosotros qué somos? Criaturas, ¿cierto? Dios es el creador, pero el creador supremo. Nosotros también somos creadores, pero creadores con materia prima. Nosotros creamos este mueble, creamos este edificio, lo edificamos, creamos esas sillas, las fabricamos, las podemos fabricar. Sí, con la ayuda de tecnología, de equipos, lo podemos hacer. Somos creadores de muchas cosas. Sí, pero tenemos que usar materias primas. Pero ¿quién creó las materias primas? El Creador Supremo. Esa es la gran diferencia. Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia del creador a la criatura? Que la criatura, por más grande que sea, tiene límites. Amén. El Creador Supremo no tiene límites. De ninguna clase, ni de tiempo, ni de espacio, ni de poder, ni de dominio, ni de majestad, ni de soberanía. Nuestro Dios no está limitado por nada ni por nadie. Aleluya. Entonces leemos de esa Trinidad, una palabra que no está en la Biblia. En Juan 1:1 al 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Bien, y tenemos mucho más. Jesús se refirió a Dios como su Padre, mi Padre, muchas veces, y oró al Padre. Entonces la doctrina de la Trinidad es una doctrina que no podemos negar. Cuando Él estaba siendo bautizado, hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo descendió en forma de Él como de una paloma. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero es una buena palabra que sacaron de dos palabras, de tri y unidad, de tres
y la unidad perfectísima, indivisible de Dios. Por eso no podemos decir que el Hijo es parte de Dios o que el Espíritu Santo es parte de Dios. No podemos hablar de partes en Dios. No, tenemos que cuidar el lenguaje cuando hablamos de esto. Pero decimos que Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. Pero que no hay tres dioses, hay un solo Dios. Y por eso sacaron los teólogos, con el desarrollo histórico de la doctrina, porque la doctrina fue desarrollándose con la historia, entonces sacaron ese nombre, no recuerdo bien, por allá como en el siglo II, tercero, sacaron el nombre Trinidad. Ese es un argumento de los testigos de Jehová a propósito. Ellos dicen, vea, la Trinidad se la inventaron 300 años después. Bueno, tienen algo de razón, pero están equivocados. Tienen algo de razón porque sí, la palabra la acuñaron por allá en el siglo II, tercero, sí. Pero ¿en qué no tienen razón? En que la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no lo podemos negar. Y le pusieron ese nombre, Trinidad, buen nombre. Así que no vamos a quejarnos de ese nombre, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a continuar. Entonces la evidencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es innegable. De manera que pues es justo que en el desarrollo de la doctrina se hayan acuñado estos términos. Ahora, algo similar sucede con la providencia, que es nuestro tema. Como ya dijimos, tampoco está en la Biblia la palabra providencia. Sin embargo, es innegable el gobierno supremo, infinitamente sabio, santo, soberano, perfecto y todopoderoso de toda la creación y todo lo que hay en ella, incluido el hombre. Porque el hombre también está gobernado de forma suprema por Dios y el diablo también. Todo el mundo, todo lo que en ellos hay. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los que. No solo lo que en él habita, no. Los que. Amén. Ese es nuestro Dios. Por eso lo adoramos. Por eso no tenemos vergüenza de hablarle a las personas. Me encontré que día con Rosita, íbamos bajando del ascensor y nos encontramos con un amigo ahí del conjunto, del edificio, muy aficionado al tenis, y así fue que nos conocimos. El papá incluso llegó a conocer y a compartir con John McEnroe en los años 70, que era el número 1 del mundo del tenis. Así que el papá seguramente jugaba bien al tenis y él es muy aficionado también. Y bueno, la mamá le iban a hacer una operación en estos días y Rosita, un día nos encontramos en la calle, dijo, Gladys, vamos a estar orando por ti. Y ella dijo, ay, muchas gracias. Bueno, y nos encontramos anteayer bajando el ascensor y dijo, bueno, ella me dice que debemos orar y ella cree en esas cosas. Y bueno, se abrió la puerta. Le dije, oiga, ¿cuándo hablamos de la verdad? ¿Cuándo hablamos de la vida? Sí, hablemos de eso. Bueno, por supuesto que la invitación está abierta. Para eso debemos prepararnos. Este jueves, Dios mediante, vamos a tener a retomar el tiempo de la escuela y aprovecho para invitarles a todos a participar. Nunca estaremos debidamente preparados. Vamos a estar hablando durante unas semanas o unos meses quizás sobre el tema los fundamentos de la verdad. De eso vamos a estar hablando. Así que quiero invitarles a todos a que participen de este periodo, de este tiempo, una horita que dedicamos todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Bien, hermanos, entonces no podemos negar la providencia de Dios en la palabra en toda la palabra de Dios. Desde el puro principio en el Génesis hasta el Apocalipsis, también podemos ver una y otra vez, de una y otra manera, ese gobierno supremo de Dios.
Igual que en el caso de la doctrina de la Trinidad, en el desarrollo de la doctrina de Dios, de las Sagradas Escrituras, el desarrollo de la doctrina en la medida que fue madurando el conocimiento de la doctrina de Dios, fue necesario encontrar una palabra adecuada para esto. ¿Cómo se podría llamar a esto del control perfecto, todopoderoso, supremo, soberano, sabio, santo de todas las cosas? El gobierno santo. Y entonces los teólogos acuñaron esa palabra, muy bonita por cierto, que se llama providencia. La providencia. A mí me embarga cuando escucho a un hermano diciendo, si la providencia lo quiere. Eso es bonito. Cuando estamos diciendo la providencia, estamos invocando al Dios verdadero. No está en la Biblia, repito, pero es una buena palabra y muy bonita. Y aquí quiero llamar la atención a algo lamentable. Se ha vuelto cada vez más común por ahí oír personas queriendo probablemente deslumbrar con frases estrambóticas, diciendo, es que yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias. Ay, hermanos, así he escuchado hasta pastores hablando de diosidencias. ¡Qué vergüenza! ¿Es que no han oído una palabra bellísima? ¿Providencia? Sí. No hay diosidencias. No inventemos cosas estrambóticas. No, lo que existe es la providencia de Dios, no diosidencias. ¿Qué es eso? ¡Qué vergüenza! Eso es una vergüenza. Al fin de cuentas, que lo digan las personas que no conocen la verdad, que no conocen la luz, pues los excusamos. Pero que un pastor venga a decirnos, es que yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias. Pastor, ¿usted no ha estudiado al menos las bases elementales de la teología, de la doctrina cristiana? ¿No les parece, hermanos? Sí, lamentablemente, como me decía Rosita, es que hemos llegado hasta el colmo de pensar que para ser médicos hay que hacer una carrera de ¿cuántos años ahora? ¿5 años? 5 años para ser médicos. Pero para ser pastores parece que no se necesita tanto tiempo. Si se meten 3, 4 o 5 días de ayuno y unas cuantas vigilias, puede salir de pastor. Bueno, ¿por qué no hacen así los médicos también? ¿No? O un ingeniero, ¿no? Mi estimado Dieguito, ¿qué tal un ingeniero? Y lo mandamos a construir un puente, un puente para Villavicencio, allá en Chirajara. Lo mandamos a construir un puente. Se metió en ayuno una semana y en unas vigilias. Y entonces, Señor, en el nombre tuyo, yo confieso, yo decreto que soy ingeniero. ¿Qué les parece? Bien, si no funciona con la medicina, que es menos importante, ni con la ingeniería, que es menos importante que la teología, entonces tampoco funciona con la doctrina de la palabra de Dios, que es la teología. Si alguien quiere prepararse para el ministerio, prepárese. Si un médico se tiene que preparar 5 años, y un ingeniero, ¿cuántos años, Diego? 5 años también. Si tienen que prepararse 5 años, entonces un pastor no tendría que prepararse, hermanos. Ah, claro que sí. O un abogado, ¿no, hermano? ¿Qué tal? Señor, métase en vigilia y ayuno y ya sale de abogado. Bueno, no es tan peligroso los abogados como los médicos, no con un bisturí, o los ingenieros construyendo puentes. Eso es más peligroso, ¿no? Rosita iba a decir algo. Realmente para medicina son 6 años más el año de práctica, porque sin la práctica
7 años, 7 años, sí señor. Sí. Ajá. Así es. Entonces, hermanos, claro, pero como hemos torcido la verdad, hemos dejado de asumir nuestra responsabilidad. No, hermanos, sí debemos tener fe, pero ¿qué es tener fe? Tener fe es confiar que Dios dice la verdad y que mi vida está segura y que confío en Él. Esa es la fe. Fe no es decir, yo tengo fe que esto va a ser mío y lo decreto. No, eso no es fe, eso es torcer la fe. Eso es ambición. Entonces, hermanos, tenemos que corregirnos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No, las cosas tienen un proceso. Aún en Dios, aún en la iglesia, aún en el servicio al Señor, tienen un proceso y debemos seguir ese proceso. Así que, hermanos, no existe tal cosa como las diosidencias. Dejemos esas extravagancias y aprendamos que no es nada de eso, es la providencia de Dios, un nombre bonito, un nombre bello. ¿Para referirnos a qué cosa? Bueno, hace un tiempo nuestro hermano Alberto nos compartió una definición maravillosa de James E. Packer y la estuve buscando y no la encontré. Así que, hermano Alberto, si la tiene por ahí no muy lejos, le agradecería que en cualquier momento nos la haga conocer porque me pareció muy bonita. Una definición extractada por este gran teólogo llamado James E. Packer. Sin embargo, hermanos, tomando como base esa definición que nos da James E. Packer, vamos a tratar de definir concretamente la providencia de Dios. Bien, podríamos definirla como la acción continua de Dios en el mundo, en el universo entero, y todo lo que hay en él, incluido el hombre y sus decisiones libres, gobernando, dirigiendo, sustentando y guiando todo hacia sus propósitos divinos, que son infinitamente sabios, santos, soberanos y perfectos. Bien, esa es una definición, seguro no estará completa, pero tratamos de acercarnos a qué es la providencia de Dios. ¿La repetimos? A ver, es esto. Podemos definir la providencia de Dios como la acción continua de Dios en el mundo, el universo entero y todo lo que hay en el universo, incluido el hombre y las decisiones libres del hombre, gobernando, dirigiendo, sustentando, guiando todo hacia sus propósitos divinos, que siempre son infinitamente sabios, santos, soberanos y perfectos. Bueno, ahora quiero que simplifiquemos un poquito esa definición, porque a nosotros nos gustan las cosas simples, sencillas, ¿no? Bueno, y en las matemáticas se pueden simplificar. El problema es que cuando simplificamos mucho, perdemos muchas veces muchas riquezas. Entonces, por eso son buenos los detalles también. Pero vamos a simplificarla un poco. La providencia de Dios es la acción continua de Dios en el mundo, gobernando, sosteniendo y dirigiendo todo hacia sus propósitos divinos. Ya quedó mucho más cortica. Bien, tratemos ahora de decirlo de maneras más familiares, ¿sí? Porque estas son como formas muy técnicas, ¿no? Y no nos gustan casi las formas técnicas. Bueno, todo es útil, ¿no? Bien, vamos a decirlo de una forma más familiar, quizás no tan completas, pero que seguramente nos tocan el corazón. Bien, vamos a decirlo. La providencia de Dios es la buena voluntad de Dios a favor del hombre. Es el amor de Dios, es la mano todopoderosa y sabia de Dios, guiándolo todo, sosteniéndolo todo para el mayor bien suyo y mío. Esa es la providencia de Dios.
Bien, hermanos, tenemos más o menos claridad de qué es la providencia de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero que nos vayamos dando cuenta en el libro de Esther cómo está la providencia de Dios. Pero creo que el tiempo se nos fue en la introducción y vamos a tener que continuar en la próxima ocasión. Pero déjenme comenzar, en todo caso, dando las primeras puntadas en el libro de Esther. Abramos el libro de Esther y comienza en el capítulo 1. ¿Cómo le podemos llamar al libro de Esther? La providencia de Dios. Así podríamos titular el libro de Esther. La providencia de Dios. Y quiero que veamos, hermanos, cómo la providencia de Dios se destaca de una manera especial acá en el libro que Dios nos dejó con ese nombre de esa mujer famosa, Esther, la reina Esther. Y comienza el libro diciendo: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Un imperio fue este. Era un imperio que había venido bueno, contextualicemos un momentico esto y con esto vamos concluyendo. Israel había sido llevado cautivo por Babilonia, por el imperio babilónico. Fue llevado cautivo en el año 587 a.C. en cumplimiento de lo que Dios les había prometido, que si lo abandonaban, que si los dejaba, que si ellos dejaban a Dios, Dios los enviaría en cautiverio. Eso lo leemos en Deuteronomio. Y Dios les prometió eso. Sí, hay promesas negativas también en la Biblia. Dios les prometió que si le daban la espalda, Dios los enviaría en cautiverio, pero que de allá los recogería. Y entonces fueron llevados cautivos a Babilonia, muchos temerosos de Dios, siervos de Dios como Ezequiel, como Daniel, fueron llevados a Babilonia. Después Babilonia quedó en manos del imperio medo-persa. Y aquí estamos hablando precisamente del imperio medo-persa. Este es el momento en el que estamos. Recuerden que Daniel siempre estuvo en segundo o tercer lugar en los imperios, después de los reyes. Así que él era un cortesano. Y los amigos de Daniel, los 3 amigos, recuérdenlo, seguro que ellos influyeron mucho en la corte. Seguro que ellos alumbraron, seguro que la luz que le llevan por dentro, y han leído ustedes el libro de Daniel, cómo dieron testimonio de la verdad, sin rendirse, sin estar dispuestos a renunciar, estar dispuestos a recibir la muerte si era necesario, pero mantenerse fieles a la palabra de Dios. Y así es que llegamos a Esther. Entonces los reyes habían recibido una influencia como la que debemos dar nosotros en el gobierno y en todas partes. Una influencia cristiana, una influencia basada en la fuerza de la verdad, un pensamiento, una cultura basada en la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y continuaremos en la próxima con este libro de Esther. Que el Señor nos bendiga.